Estamos iniciando una nueva serie, una serie interesante. Me estuvo haciendo madrugar, ¿no? Y todos sabemos cuál es el propósito que tenemos en la vida. ¿Quiénes saben cuál es el propósito que tiene la vida? Pues pareciera que esta serie va a ser muy buena. Yo no sé si a usted le sucedió lo que a mí, que en un largo tiempo me estuve preguntando por qué estaba aquí en la tierra. De hecho, ese es el nombre del título. ¿Por qué vine al mundo? ¿Por qué vine a la tierra? ¿Qué pasó conmigo? ¿Será que fui producto de un atropello, un error humano? ¿Es producto de un malestar? ¿Qué sucedió conmigo? Tú te preguntaste en un momento qué pasó contigo. Sobre todo, esa pregunta se valora cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando no le conseguimos sentido a lo que hacemos, cuando caminamos y las cosas no nos salen bien. Pero por lo general, ese tipo de preguntas, no sé, levanten la mano los que se la han hecho. Ok. ¿Y los que no? Bueno, los que se la han hecho es una pregunta propia de todo lo que de alguna manera queremos saber exactamente por qué llegamos al mundo, qué sucedió con nuestra vida, por qué realmente vivimos en la familia que vivimos, por qué estamos en la nación que habitamos, por qué hacemos lo que hacemos. Inclusive hay muchos que en estos tiempos no consiguen ni siquiera la explicación de por qué hace o por qué no ha logrado nada o por qué hace y no le ve como el resultado a esto. Yo puedo testificar que cuando inicié, mucho antes de iniciar en este camino, no sabía por qué, cuál era el motivo de mi llegada al mundo, que si había un propósito para mí, había algo que le diera un sentido, una profundidad, una explicación al por qué estamos en la tierra. ¿Por qué vine al mundo? ¿Cuál fue mi razón, la razón primogénita eh, por la que hoy me encuentro en este mundo? Y es digno de darle a este tema o a esta serie un sentido hacia dónde debemos ir o cuál es la razón. Y les digo algo, nadie que descarezca de un propósito puede sentirse bien con lo que haga. Si usted no sabe hacia dónde va, si usted no sabe cuál es el sentido que tiene la vida, definitivamente anda como un barco desorientado. Dijéramos en el mundo criollo como chivo sin horqueta. Andamos perdidos, no sabemos cuál es nuestro rumbo y no sé si a usted le ha pasado de saber que usted tiene una rutina desde que se levanta, se hace su aseo personal, va a la universidad, va a su trabajo, o está en su casa y hace sus quehaceres del hogar en caso de las mujeres. Pero cuando uno se ve permanentemente haciendo esto, cae en una rutina. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene un propósito por el cual debamos hacer esa rutina y hacer de eso algo limitado para poderle darle corrida a nuestro propósito. Yo traje un concepto aquí de propósito que dice que es una intención original o razón por la cual algo fue creado. Y en el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio la vida. Todos tenemos una razón por la cual estamos en la vida. Yo soy un crítico, sí, un pensador en saber que que todos tenemos un propósito, pero no todos descubren cuál es su propósito en la vida. Y me dijera mi apóstol en una oportunidad que íbamos por la avenida Pedro León Torres, hay un cementerio, ahí dice, ¿estás viendo ese cementerio? Entonces yo le digo, sí, claro, por supuesto. Bueno, tú sabes que en ese cementerio mucha gente está hoy enterrado, pero nunca le dio
corrida a su propósito. O sea, no supo por qué llegó a la tierra, no supo por qué vino. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, caemos en una rutina de hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y no sabemos para. Usted sabe que tiene que comer todas las mañanas, usted sabe que tiene que bañarse, usted sabe que tiene que hacer o comunicarse con sus familiares y seres queridos, usted sabe que tiene que salir a estudiar o tiene que salir a trabajar, pero usted cree que ese es el todo de lo que Dios lo envió a hacer o de lo que Dios permitió que usted viniera a la tierra. Hay quienes creen que están en el mundo producto de un error. O sea, nacieron, no debieron haber nacido. Y eso fue uno de mis grandes enigmas por muchos años. Yo me pregunté por muchos años cómo es, o sea, que yo estaba con tanto problema, con tanta dificultad, con tantas limitaciones. No sé si te sucedía que no salías de un problema y ya estabas inmerso en el siguiente o en el otro problema. Estabas en un problema con una persona, entonces de repente te vino un problema de salud, o si no, de repente alguien te acusó, o de repente se te acabó el dinero, cuando menos acuerdes, entramos como una especie de rutina que nos crea como un sabor amargo de la vida. O sea, un sabor que no encontramos por qué hacemos lo que hacemos. Y hay una razón, y esta razón es propia de aquellos de los que quieren hacer gala de ese propósito, porque Dios nos hizo a todos con un propósito, pero también Dios a todos nos dio un talento. Miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 18. Al propio profeta Jeremías en su tiempo, cuando que sabía que era el hombre que iba a usar Dios para poderle darle palabra profética a esa nación. En ese versículo dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Yo no sé si tú has pensado en algún momento por qué has tenido que nacer, para qué nací. No sé si te preguntaste por qué vine al mundo, qué pasó conmigo, pero resulta que eso fue parte de una temporada muy antes de llegar a los caminos del Señor, en la que no me hallaba, en la que no me encontraba. Por mucho que quería hacer bien las cosas para tratar de lograr sentir que vivir era posible, que vivir era bien, no caía sino en otra, de una hondonada a otra hondonada, de un problema a otro problema, de una situación a otra. Y allí es cuando a la gente que no se termina de hallar en ningún lugar, o sea, llega un momento donde el enemigo lo atrapa. Quiero que sepan que en las estadísticas de las causas de muerte, el suicidio pasa a ser la tercera causa de muerte mayor en el mundo. En todos los tiempos, el suicidio. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer o el joven no se halla con lo que hace, no tiene sentido de la vida. Entonces busca procurar trabajar para ver si luego en que es correspondido con ese trabajo, automáticamente se siente bien. Y en el caso mío no fue así. No entendía por qué quería trabajar y buscaba fórmulas para estar bien, pero al final de lograr el fruto de mis esfuerzos y mis sacrificios, no me sentía lleno, me sentía vacío, no sabía qué sucedía, y por eso fue que comencé a tener problemas de todo tipo. No entendía la razón de mi vida y opté por ir a brujos. Quiero que sepa que tú en Sorte, bienvenidos allá, los que no sé si hay alguien, levante la mano si alguien ha ido a Sorte. Ok, creo que te encontré allá. Vamos, creo que nos vimos allá. ¿Por qué te digo? Porque primero fui a brujo, después fui a psiquiatra, fui a psicólogo, fui a un padre, un sacerdote que se llamaba Chulalo, allá en Barquisimeto, buscando la manera de ver si algo pasaba, pero resulta que nada cambiaba.
andaba buscando, no sabía que lo que era, anda buscando una razón para sentirme bien, para sentirme lleno. Pues tú puedes conseguir el propósito de lograr darle corrida a tu profesión. O tú puedes tener el propósito de tener estable una relación. Pero resulta que eso no llena internamente. La llenura interna solo lo hace Dios. No hay nadie que pueda llenar a una internamente, y uno lo busca queriendo hacerlo de una manera, de una manera positiva, en el mejor de los casos haciendo su mayor esfuerzo, su mayor dedicación, su mayor entrega, y al uno ve culminado todo esto, esa noche termina y en la mañana sientes como un vacío. No sé si te ha pasado. Levanten la mano lo que les ha pasado. Por mucho tiempo estuve tratando de conseguir, de buscar algo que me hiciera sentir bien. Yo recuerdo que cuando tenía problemas en mi trabajo, quería hacer cosas, amanecer, trabajar extra, para ver si el contentamiento de mi jefe me llevaba a estar contento a mí. Pero aún así no lograba, no lograba estar bien. Logré contentar a mi jefe y cuando todo estaba bien, sentía un vacío. Dije en un momento, ¿pero qué hago? ¿Será que me gusta viajar? Voy a buscar la manera de ir a otro país o a otra ciudad. Y hacía mi esfuerzo, hacía mi ahorro y trataba de viajar, y en lo que llegaba al nuevo país, allí mismo estaba el vacío. Y cuando lograba ir a procurar por un título universitario, en lo que traté de lograr hacerlo, lo obtuve, que es necesario tenerlo, pero el vacío continuó. Y así con todas las cosas en la vida, que no terminaban de conseguirle sentido a lo que hacía. Y dije, y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Será que fui producto de una equivocación? ¿Será que fui producto de un error? ¿Será que no tenía que haber nacido? ¿Será que alguien se equivocó en la tierra o fuera de ella? ¿Qué pasó conmigo? Por muchos años tuve esa incógnita. No sabía qué había pasado con mi vida. Hasta que entendí, comencé a entender, y eso fue a punta de golpe, que hay una razón muy magna, muy mayor sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que hacemos, sobre lo que logramos. Hay tres preguntas que me gustó mucho, y voy a fundamentar esta serie en buena parte en ese libro que hizo ese señor de nombre Rick Warren. Para todos los que lo han leído, hay tres preguntas que el hombre debe hacerse. Y la primera, ¿por qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Sabes por qué vives? O sea, la pregunta es, eh, ¿por qué estoy vivo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Hay una respuesta para ello, pero en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 4, dice: todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito, incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. Todo el mundo tiene un propósito. Hasta los perversos tienen castigo, tienen propósito para ser castigados. Imagínense. Todos tenemos propósito. Si tú sabes que tienes un propósito, ¿qué, ¿cuál es el paso que debemos seguir? El paso que debemos dar es averiguar cuál es nuestro propósito en la tierra. ¿Para qué existimos? ¿Por qué vivimos? Para graduarte, para trabajar, para hacer. No es que no haya que hacerlo, al contrario, tenemos que darle un sentido a la vida. Pero si no hay una llenura, una llenura interna, cualquier logro que tú puedas obtener en esta tierra va a significar, dijera la palabra, como címbalo que retiñe o como un cascarón vacío. No vas a encontrar nada.
por mucho que tú busques el lograr graduarte en la universidad, por mucho que tú logres obtener un trabajo, eso va a pasar un tiempo donde tú vas a tener una emoción. Luego que la emoción pase, el vacío queda. Yo no entendí nunca por qué Dios fue tan insistente en que permaneciera, o no sé si fue Dios o fue mi forma de ser, el permanecer tanto de problema en problema, de dificultad en dificultad, de caídas en caídas y de logros inclusive, porque he obtenido logros, pero luego que termina todo esto, el vacío predomina, el vacío prevalece. Y era que no existía una razón para hacerlo. Yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no te conocí antes de haber llegado a experimentar en la brujería? ¿Por qué no te conocí antes de haber llegado a la psiquiatría, al psicólogo, a buscar formas? Porque lo que sí hubo de mi parte es que estuvo buscando algo que me hiciera sentir bien. No sabía qué me hacía sentir bien. No sabía, por mucho que lograba lo que me proponía y luego de obtenido quedaba el vacío. Una vez, bueno, joven, decidí, no, es que ya me gradué y el vacío quedó. Ahora quiero viajar al exterior. Voy a viajar y recuerdo que ahorré para viajar a Nueva York. Y resulta que estando en el lugar, dije, cuando yo vaya, y yo recuerdo que los meses, los días antes de ese viaje, yo me sentía como que emocionado porque llegara esa fecha, porque cuando llegara esa fecha, yo me iba a sentir pleno una vez en ese avión. Nunca me había montado en un avión. Entonces, cuando volé en el avión y iba en el trayecto, no sentía nada. Pensé que el vuelo era lo que me llenaba. Pero dije, no, es cuando llegue al hotel. Pues cuando aterrice en Nueva York, yo te aterrizo y luego voy al hotel. Y cuando llegué al hotel, por cierto, un hotel Ramada Rex, el mismo vacío. No había nada que me hiciera sentir bien. No había nada que me hiciera sentir pleno. No había nada que me pudiera hacerle encontrar el sentido a la vida. Pero no sabía que había un propósito magno, un propósito supremo, que era el que sí le iba a dar sentido a ella. Y el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, el por qué estoy vivo, el por qué estoy vivo es porque existe un ser supremo que me ama. Existe un ser supremo que te ama. Porque cuando tú sabes que hay alguien, ese ser, ese Dios, tú te sientes pleno y las desavenencias que pudieran ocurrirte por parte del mundo o de otra gente, quien te quede mal, quien te traicione, quien haga lo que no te hace sentir mal, porque hay un ser supremo, hay un Dios que te ama. Cuando nosotros llenamos cuando respondemos a esa pregunta, porque estoy vivo, porque hay un ser que eligió que tú vinieras a la tierra, que un ser viniera, que estuvieras aquí y que encontraras su amor. Por eso que es importante, cuando tú sabes que Dios te ama, entonces viene la segunda. Si Dios te ama, tú también te tienes que amar. O sea, tú no necesitas tanto de la correspondencia o de ser correspondido, amén de que deba ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen semejante. Pero tú no necesitas, no demandas tanto de alguien. ¿Por qué? Porque tú estás pleno, tienes ese amor de Dios en tu vida. Ahora, Dios, y la respuesta definitiva a esta pregunta, ¿por qué vives? Es porque Dios te creó para amarte.
El amarte es una decisión solo tuya. No depende de nadie. Cuando tú no eres traicionado por un amor, o cuando no eres correspondido, o cuando tú tienes un problema, no se va a desconfigurar ningún vacío. ¿Por qué? Porque yo estuve buscando en el mundo lo que podía llenarme, pero nada de eso llena el corazón. Saber que hay un Dios que te trajo con un propósito a la tierra, pero que además te ama y hace que tú te ames, yo creo que ese es el fin último del ser humano. O sea, es creerte, es estar seguro que Dios no te trajo por casualidad ni por error a la tierra, sino que te trajo con un amor eterno. Él, como dice, lo voy a decir en la siguiente palabra, Él antes de la creación del mundo, Él ya había contemplado que tú ibas a venir a la tierra. Era importante entender que somos privilegiados de Dios. Somos privilegiados, pero hay gente que conoce que hay un Dios, que sabe que hay un Dios que ama, pero resulta que no lo cree. Y cuando vive la dificultad, y cuando vive el problema, y cuando vive el malestar, se siente de morir. Y hay gente que no sabe ni siquiera cuál es el propósito de la tierra. Ahora, es importante saber que fuiste creado. Tú fuiste creado con el propósito de Dios. No, Dios, o sea, tú fuiste creado con un propósito. Dios te creó con un propósito. Y más temprano que tarde, o tarde que temprano, tú vas a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene en la tierra para ti. Entonces es importante entender que hay una siguiente pregunta. Es tu vida importante, es mi vida importante. Tu vida importa. Hay que saber, en este caso, si nuestra vida importa, porque si cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos atravesando momentos difíciles, nos vemos de morir, pareciera que nos hace invadir el pensamiento de que fuimos hechos por error, de que somos lo peor. No sé si te sucedía, pero cuando tenía problemas y tenía dificultades, con la carencia de saber que Dios me llamó a un propósito en la tierra, pero que ese propósito es eterno, o sea, por no saberlo, yo pensé que mi problema era el problema más grande que había en la tierra. Miren lo que decía el libro de Isaías, el profeta Isaías, porque es que todo el mundo ha tenido problemas. Uno piensa, los profetas puros dan palabras, esos también tenían problemas. Jeremías, que le leí la anterior, el capítulo 20, ahorita Isaías 49:4 dice, yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. Imagínense que el profeta Isaías pensaba que su labor era inútil. Pero mi labor parece inútil. He gastado mi fuerza en vano. O sea, que ese señor que sabía que tenía un propósito, llegó un momento a pensar que su vida era inútil y sin ningún propósito. Él pensaba que no tenía propósito. Pero miren lo que dice luego. Claro, él estaba lleno. Él, por lo que le acontecía en el exterior, pensaba que la vida no tenía propósito. Pero dice aquí, no obstante, sin embargo, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me corresponde. Me recompense, perdón. Tú puedes tener problemas, tú puedes tener dificultades, tú puedes tener situaciones difíciles, y probablemente te dé a pensar hasta que has perdido el propósito. A mí me llama la atención que sea el profeta Isaías. Tanto Jeremías como Isaías son los profetas que anticipaban lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Era mira, vienen las 7 plagas para acá. Eso lo anticipaba Dios a través de un profeta. Pero estos profetas tuvieron problemas. Estos profetas tuvieron dificultades. Pero no hacen como mucha gente que cuando tienen problemas se caen, se debilitan. No, ellos, como dice ahí, no obstante, dice. Sin embargo, dice. O sea, yo voy a confiar en el Señor, pero voy a poner en sus manos para que sea yo en su mano. Por eso que este profeta ya estaba inclusive seguro y confiado que había un propósito en su vida, que lo comentó en un momento, pero él sabía que más temprano que tarde o tanto que temprano Dios lo iba a recompensar si confiaba en él. Ahora,
Viene la respuesta a la segunda pregunta. Si tú eres importante, y en el Salmo 139:16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Me llama la atención esta palabra, este salmo, porque el salmista David también se explicó en una oportunidad. Hoy son referentes de las obras que hicieron, pero también tuvieron momentos difíciles, situaciones cruentas, pero eh, eh, ellos permanecieron a pesar de las dificultades y de los problemas. ¿Usted sabe cuál es la situación con la que vive la mayoría de la gente? Que cuando le invade el problema piensa que es el único que lo tiene y además que es exterminio. Es algo que se está acabando en la vida y resulta que lo que tú estás atravesando es un problema más. Lo que yo atraveso es un problema más de lo que un ser humano ha pasado por toda la vida. Y hay gente que no está curtida en saber afrontar dificultades. Pero buena parte de eso es por el vacío que hay interno. Cuando hay un vacío, obviamente cuando el corazón está vacío, no tiene cómo darle una respuesta al problema que está viviendo, por lo que está atravesando. Pero lo que sí es cierto, y según lo que dice este salmo, tú ya estabas registrado en el libro de la vida. Dios ya te consideró. Dice que antes de la creación del mundo, Él ya había pensado en ti, había pensado en mí. Y hay gente que piensa que no tiene razón para vivir. Y lo que no ha hecho es buscar cuál es su propósito. Porque cuando la persona busca de este propósito, cuando la persona busca, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Y por lo general es primero identificar el talento que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos un talento. Todos, solo que la mayoría o muchos no lo han desarrollado. Pero usted tiene un talento que bien pudiera estar enterrado por sus miedos, por sus temores, por su pasado, por sus momentos difíciles, porque le han dicho que no eres, que de chiquito te dijeron que no era digno. Y ahorita hay un enemigo, que el enemigo se mete mucho hasta el temor. Cada vez que uno quiere hacer algo, ¿será que me va a salir bien? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que no me van a ver mal? Y entonces comienza uno a buscar en la gente aprobación. Y cuando alguien busca aprobación en la gente, automáticamente se anula. Mire, no busque nunca aprobación de nadie. Busque la aprobación de Dios, que esa sí es la que lo va a llevar al éxito. Uno siempre quiere saber cuando alguien le dice algo para ver cómo lo ve. ¿Por qué? Sí se necesita que alguien, que sería bueno que tuviéramos siempre a alguien que nos emocionara, alguien que nos exaltara, alguien que te dijera, así va, alguien que inclusive cuando te caigas te diga, no importa, levántate, no te salió bien, pero levántate porque yo sé que hoy te caíste por esto, pero mañana eso va a ser algo grande para ti. Pero lamentablemente no todos tenemos eso. Es más, la mayoría del mundo, no sé si has oído decir que la gente no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Has oído hablar de eso? La gente no quiere. Ay, mira, ¿sabes que me pagaron? Ay, te pagaron. Ajá. Ay, qué bueno. En el fondo, la gente no disfruta contigo tus éxitos. Pero si consigues un tesoro de eso, no lo sueltes, oíste. Si consigues un tesoro que sea de lo que te estimule en medio de tu dificultad y de tus limitaciones, por favor, sopórtalo, porque esos son pocos. Pero precisamente Dios vino con un propósito, a darnos un propósito a todos. Y Él es el único que puede hacer que cuando nuestro corazón esté lleno, nosotros nos sintamos plenos a pesar de los problemas. Maravilloso el Señor. Entonces la respuesta a la pregunta si tú eres importante es sí, tú le importas mucho a Dios. Tú le importas demasiado a Dios. Levante su mano y dígale al que está a su lado, esto es para los que creen. Yo me estoy soportando en la palabra. La palabra dice, para los que creen todo es posible.
y yo me la creo. Yo soy un creído. No creyón, creído. Yo me creo que soy importante para Dios. Pero siento que en algún momento no me van a estimar y no me va a salir. No importa, pero yo sí sé que Dios me ama. La tercera pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que todos tenemos en la tierra? Si todos tendríamos que preguntarnos sobre ese propósito. Creo que es una tarea que nos vamos a llevar porque apenas la serie recién comienza. Y en estos otros temas, ya no en la próxima semana, que es la Semana Mayor, vamos a dar un tema referente a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero luego vamos a continuar con el tema del propósito. Porque si tú consigues cuál es tu razón de ser, por qué viniste a la tierra, cuál es la designación que Dios tiene para ti, mira, tú vas a saber cuál es tu final y vas a disfrutar el proceso. O por lo menos no lo vas a padecer. Pero me llamó la atención un filósofo, este hombre es del Reino Unido, su nombre es Bertrand Russell, que en el siglo XX nació en 1870, 1880 a 1970. Era ateo, este hombre era ateo, mira esto. Un hombre ateo que estaba completamente contrario a la existencia de Dios. Este hombre dice así, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda y el significado de vivir no tiene sentido. Lo dijo un ateo, no lo dijo un cristiano, ni un judío, no lo dijo un musulmán, lo dijo un ateo, un agnóstico, un hombre que no cree en la ya. O sea, que si a menos que se dé por hecho la existencia, que él no la cree, no habría significado para vivir. O sea, es como que el hombre llega, nace, crece, se reproduce y muere. Y es como una especie de rutina. No tiene sentido que un ser humano no haya venido a la Tierra sin ningún significado, sin ningún propósito, sin saber que viene con algo que es trascendente, pero que también se extiende a la eternidad. Ahora, quiero leerte en la tercera pregunta respecto del propósito, en el Proverbio 9:10, dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer. Pero esto no es lo importante. Lo importante es esta. Dice, conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. Entonces, ¿cuál es la tarea de cada uno de nosotros? Es cómo conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su voluntad, Él te va a revelar tu propósito. Él va a revelar tu propósito cuando tú busques. Eso es como todo. Si yo quiero ahorita, yo me compré una cafetera eléctrica y yo quiero saber cómo funciona, yo tengo que leer manual. Yo tengo que irle o preguntarle al que la creó o tengo que ir al manual. En este caso, el que me creó fue el creador, el Padre Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el manual es la Biblia. Si nosotros queremos saber exactamente qué quiere el creador, el que nos hizo, tenemos que ir al girador, tenemos que buscar de él, tenemos que saber cuál es su voluntad. De paso, la voluntad de él es muy particular para cada quien. Obviamente la Biblia tiene la referencia, pero cuando tú conoces en esa relación al Padre, Él te va a dar una guía, una dirección exacta qué hacer. Y tenga por seguro que tanto el trance, tanto el proceso, tanto el trayecto que tú pases, como el final que va a ser bendito, lo vas a saber vivir, lo vas a saber soportar, lo vas a saber esperar. No te atribula, no te desespera, no te llega el ansia, no te dan ganas de morir, no te dan ganas de decir, yo no tengo razón para vivir. Y de esa es un arma con la que el maligno se apropia para tratar de hacerle sentir que uno no es nadie. Y decía ahora, mucha gente, para que sepa, mucha gente, como no sabe cuál es su propósito y como no lo ha buscado, obviamente anda desorientado. Entonces,
quiere hacer algo, cuando lo hace algo, lleva a ese algo miedos, esos temores. ¿Será que puedo? ¿Será que soy? Entonces se va solo a ese emprendimiento. Se va solo a buscar esa familia. Se va solo, no se va con la ayuda de su creador. Cuando busca a Dios, cuando Dios busca, Él le va a dar la idea de cómo hacer una relación, una familia estable. Cuando está en búsqueda de ese creador, cuando Él le dice qué hacer, cuando consigue ese trabajo, en las decisiones que vaya a tomar, son acertadas. Y son acertadas porque vienen de la mano del creador. Amén. Quiero terminar con esta palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11 a 12. Dice así: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Es tremendo entender que en Cristo conseguimos la razón de nuestra existencia. Encontramos el propósito. Mucha gente ha tomado esto como una religión, y allí es cuando hace dañino. No dedicó tiempo para saber lo que Dios ha querido hacer en la vida de cada uno de nosotros, pero dándole corrida a ese propósito, como vieron en el video, una persona que estaba desorientada. Y tú lo ves, pero mucha gente está así, desorientada. No sabe realmente qué hacer. Está buscando, se empeña por un bocado de comida, o se empeña porque tener un trabajo. Y si tiene un trabajo, tiene dinero, pero no tiene realmente una llenura interna. El único que llena internamente es el Espíritu Santo. Ahora, en Cristo tú puedes encontrar una razón para vivir. En Cristo puedes encontrar tu propósito. En Cristo puede hacer que tú te sientas lleno. Y que una vez hallado ese propósito, no importa lo que pase, no importa lo que acontezca en ese trayecto, lo importante es que no lo vas a padecer. Vas a vivir tu momento difícil, no lo vas a padecer, pero vas a ser más vencedor, vas a ser vencedor, vas a vencer en Cristo Jesús.